Hola amigos, soy Diego. Tengo grandes noticias para todos. He preparado una estrategia única que trae resultados fenomenales, incluso para los principiantes en trading. Puedes empezar con cualquier cantidad, incluso con solo unos cuantos dólares. ¿Quieres saber cuál será el resultado? Pues bien, miren este video hasta el final. Yo sigo teniendo curiosidad. Como pueden ver, ya tengo la plataforma lista. Incluso retiré todos los fondos para mostrarles cómo opero con una pequeña cantidad inicial. Así que ajustaré la configuración rápidamente y luego saltaremos directo al trading. Tengo 20 dólares para invertir. Sí, ya sé que es un depósito muy pequeño, pero es la cantidad que suelo utilizar para probar estrategias. Te recomiendo que hagas lo mismo. El tiempo de expiración de la operación será de 15 segundos. Y el marco temporal de las velas también es de 15 segundos. Para añadir, los pares de divisas que se utilizarán a partir de ahora son el dólar australiano y franco suizo, dólar australiano y dólar neozelandés, dólar australiano y dólar estadounidense y el dólar canadiense y franco suizo. Ten en cuenta que todos estos pares de divisas tienen un porcentaje de pago del 92%. Pasemos ahora a los indicadores. Vamos a añadir los indicadores. El indicador MACD y el indicador estocástico. En el indicador MACD cambiamos el primer valor a 15, el segundo valor por 27 y el tercero por 10. Guardamos, pero todavía tenemos que añadir 2 píxeles para el grosor de las líneas para que podamos ver visualmente y analizar más fácilmente. Ahora vamos al estocástico y simplemente cambia el grosor de cada línea por los píxeles. Lo necesitamos para leer mejor la carta y poder orientarnos en ella inmediatamente. Pasemos al primer par de divisas. Vemos un fuerte movimiento a la baja aquí en el indicador MACD, pero en el estocástico y el MACD actual vemos que ahora habrá un movimiento al alza. Abrir una opción de compra porque el histograma es verde aquí. También hay una reacción desde el nivel 0 y el estocástico cruzó la marca del 80% de abajo hacia arriba. Genial, 38 dólares de saldo. Ajusta el importe y pasa al siguiente par de divisas. Esto es de lo que se trata el trader inteligente y personalmente me ofrece muchas oportunidades para mejorar mi bienestar y cumplir mis deseos, como adquirir mi auto soñado, el BMW, usar relojes que me gustan y además ayudar a otras personas a compartir mi experiencia. Por ejemplo, guío a mis seguidores en trading a través de mi canal de Telegram. Ya somos casi 15.000 miembros y solo ayer juntos ganamos más de 490.000. ¿Quieren saber cómo lo logramos? La clave está en compartir las señales de trading en tiempo real cada día, lo que significa que cualquiera en mi canal puede copiar mis operaciones y lograr los mismos resultados impresionantes. ¿Y saben qué más? Suscribirse a mi canal es completamente gratis por ahora. Todavía es gratis. No pierdan el tiempo, suscríbanse haciendo clic en el enlace de la descripción en el primer comentario fijado. Aquí podemos ver que el MACD está claramente en una estructura de reversión. Debido a esto, desde el límite superior de este movimiento lateral abro una opción de venta, porque si abriera desde abajo no sería muy bueno. Y aquí además el movimiento lateral se añaden indicadores que confirman el movimiento a la baja. Genial, 73 dólares de saldo. No puedo evitar sentirme bien por ello. Pasemos al siguiente par de divisas, el dólar australiano y el dólar estadounidense. Vemos lo que hay aquí. Tenemos un fuerte movimiento a la baja en el indicador estocástico y está muy por debajo del 20% con un 6%, lo que es muy a la baja. También MACD va hacia abajo, debido a esto abre una opción de venta y bloqueado con un beneficio. Genial. Pasemos al siguiente par de divisas, dólar canadiense y franco suizo. Aquí vemos el inicio de un movimiento de reversión, porque aquí tenemos el MACD iniciando un movimiento al alza y el estocástico también está iniciando un movimiento al alza. Por eso abrí una opción de compra y estoy esperando a que suba. Estupendo, 269 dólares de ganancia. Pasando al dólar australiano y el franco suizo. Podemos ver que aquí el MACD empieza a tener una subida desvanecida y el estocástico empieza a moverse fuertemente a la baja. Por ello,
abro una opción de venta, ya que creo que este impulso al alza necesita una corrección. Esta corrección está yendo bien. Pasemos al dólar australiano, el dólar neozelandés. Por cierto, ¿quieren aprender a reconocer patrones en los gráficos? Eso es algo que enseño en mi canal de Telegram. Cuanto más estudien la teoría y cuanto más operen, mejor serán para leer patrones como estos. Además, cualquier persona que quiera operar de manera segura y efectiva puede participar en mis sesiones de trading en vivo todos los días. Y les diré exactamente cuándo entrar en una operación y en qué par de divisas deben elegir un monto, ya sea 1 o 100. Yo hago el trading y obtenemos los mismos resultados. Y aquí viene lo mejor, es completamente gratis. ¿Suena bien, verdad? Entonces hagan clic en el enlace en la descripción de abajo del video y en el primer comentario fijado escríbanme un mensaje directo diciéndome que ahora forman parte de nuestro equipo de traders. Nos vemos en Telegram. Pasemos al dólar australiano y el dólar neozelandés. Vemos aquí un fuerte movimiento a la baja, pero al mismo tiempo podemos ver que hay una especie de movimiento lateral, desde cuyo límite inferior estoy seguro y tratando de abrir una opción de compra para la corrección. Los 991 dólares de mi balance son impresionantes. Pasando al dólar australiano y el dólar neozelandés, vemos aquí un movimiento al alza en el indicador MACD y en el indicador estocástico. El estocástico está a punto de romper la marca de 80 y aquí podemos ver cómo se rompió. Debido a esto, abro una opción de compra y espero que se venza el plazo. Se acaba el plazo de vencimiento y me acerco y decido apostar ya no toda la cantidad, sino 1000. Para mí, este sería el resultado más esperado. Voy a pasar al siguiente par de divisas, el dólar canadiense y el franco suizo. Vemos aquí una fuerte caída del estocástico y del indicador MACD. A partir de esto, abro una opción de venta para continuar este movimiento a la baja. Y así son las cosas, espero el momento del beneficio. Súper, 2.800 en mi saldo. Es un gran negocio. Estoy seguro de que han visto que el método de trading más fiable para principiantes es participar en mis sesiones de trading en vivo. Todos pueden ver la información completa en el canal de Telegram. ¿Qué pares de divisas estoy operando y exactamente cuándo entro en las operaciones? Esto significa que todos los que operaron conmigo ayer lograron los mismos resultados que yo. Juntos ganamos más de 490.000. De hecho, eso es más de 735 por persona. No está mal, ¿verdad? ¿Quiénes son parte de nuestro equipo? Únanse a mi comunidad de casi 15.000 personas, donde cada uno gana más de 700 por sesión todos los días. Para muchos de mis seguidores, estos resultados se han convertido en una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, pagar sus estudios, ayudar a sus padres y cumplir sus sueños. Los éxitos son siempre inspiración que me asombra. Cualquiera que lo desee puede unirse. Todo lo que tienen que hacer es seguir dos pasos: suscribirse a mi canal de Telegram a través del enlace en la descripción y enviarme un mensaje directo. Conviértete en parte de una gran familia de trading. Repitan mis operaciones para tener las oportunidades de lograr resultados similares a los míos. No olviden escribirme. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video.